Hola, soy Lisbeth Godínez, soy médico de acá de el Instituto Palia. Hacemos medicina paliativa y del dolor y soy anestesióloga. El día de hoy vamos a hablar un poco del uso clínico de los opioides como tal. Perdón que allí se duplicó la palabra. Muy bien. El hablar de opioides es un tema un poquito complejo más ahora en la actualidad. ¿Por qué? Porque ha existido la famosa crisis de opioides, que como tal nos ha afectado y pegado muchísimo en la parte de nosotros como sector salud, porque si bien esta ha sido secundaria a una serie de eventos, pues ha tenido diferentes olas de sobredosis y muerte y por eso ahora son medicamentos un poco más limitados. Importante que sepamos que estas olas pues más o menos empezaron, tendrán mucho, pero que nosotros tengamos datos importantes. eh, Cuando inició la prescripción de opioides. Entonces, más o menos, vamos a los 90, se empiezan a prescribir más opioides y hay una sobredosis como tal. Luego vamos viendo que existen otras olas, más o menos por el 2010, también muertes secundarias a sobredosis de heroína, y ahora pues vemos hasta la actualidad más o menos que existen otras olas secundarias a opioides sintéticos. Muchas veces pueden existir los que comúnmente son prescritos, si se dan cuenta como tal, acá, pero por eso, de acá de los sintéticos, por eso el mayor miedo al fentanilo, y por eso es que ahora, pues nos hemos visto afectados como tal. Existen muchas barreras que nosotros debemos tomar en cuenta eh, para el uso clínico de los opioides. ¿Y cuáles van a ser estas? Pues aunque ustedes no lo crean, existe la opiofobia, que muchos médicos prefieren utilizar opioides, entonces existe una infrautilización de los mismos por el miedo un tanto irracional e indocumentado de cómo utilizarlos de forma correcta. Esto quiere decir que tenemos conocimiento insuficiente o puede ser inapropiado sobre la farmacología de los opioides y por eso existe el decir prefiero no prescribirlos. Si bien sí podemos utilizar algún tipo de combinación entre los medicamentos, también nosotros tenemos que saber que pues no siempre podemos esquivar el uso de opioides. Y también saber que el porqué de desconocimiento no únicamente es no quiero yo aprender, sino que muchas políticas de atención en salud, inclusive equipo médico, por esta misma opiofobia, pues nos inhibe el acceso, limita pues el acceso al tratamiento a los pacientes y tanto a nosotros como médicos. Pues como tal, como un esfuerzo nacional en combate con todos estos problemas que nos han traído los opioides y pues como a una especie de seguridad pública de parte de gubernamental, pues empiezan a incautar todos estos fármacos. Entonces, pues empiezan a decir, no van a haber más opioides, que podemos pensar que es una especie de opiofobia. ¿Y qué pasa con nosotros? Los opioides pues no únicamente se utilizan para actividades recreativas, sino pues, por así decirlo, sino también para nosotros por parte de sector salud. Y pues realmente nosotros como seres humanos tenemos derecho a la vida, pero no únicamente a la vida, sino también tenemos un derecho implícito de gozar a una vida digna, que es lo que empiezan a documentar los médicos, y que nos garanticen el derecho a la salud. Eso es algo básico y puede hacer que la parte de la atención de salud pues nos incluye no únicamente atención médica, sino alivio al dolor. Y al momento de nosotros limitarnos a esto, están violándonos el derecho que tenemos como tal a gozar de una vida digna, salud y que tengamos acceso a fármacos. Existen diferentes términos con los cuales tenemos que pues estar sobre todo eh, atentos pues a tomar en cuenta cuando estamos manejando los opioides y uno es que es muy diferente la parte de la adicción, la dependencia, la pseudoadicción, cuando ya existe un abuso de sustancia y la tolerancia, que es lo que muchas veces nos pasa con nuestros pacientes. Pacientes que le estamos dando un medicamento por largo tiempo, pues el cuerpo se va acomodando y no cada vez va a necesitar más dosis. Si bien sí es momento de decir, pues sí tenemos que usar de forma
correcta los opioides, existen diferentes métodos de cómo podemos hacer un control adecuado del manejo de los opioides. Y pues aquí les puse en estas tablas algunos que utilizan para el monitoreo de esto. Entonces es como el paciente está utilizando el medicamento como tal. Si bien la clasificación de los opioides, pues van a agruparlos de acuerdo a su actividad intrínseca como agonistas totales, agonistas parciales antagonistas o agonistas antagonistas mixtos. Esta es una clasificación pues un poquito viejita, pero pues que nos hemos basado de la Organización Mundial de la Salud y están los opioides débiles, opioides fuertes, de acuerdo a lo que lo pueden clasificar y luego vemos la parte funcional, de acuerdo si son totalmente agonistas, parcialmente agonistas, agonistas antagonistas o totalmente antagonistas. Entonces, usualmente hacemos esta segunda conversión. Si bien existen diferentes receptores como tal de los opioides, y cada receptor pues nos va a dar algún tipo de función y cada medicamento va a tener este como agonismo pues o efecto sobre eh, estos receptores. El receptor mu pues es de los más conocidos, o como ahora se le conoce de acuerdo a lo biológico como receptor MOR, y es muy eficaz en la mayoría de los modelos de dolor inflamatorio. Nos ayuda, pues también, pero algunas veces también nos puede dar problemas en cuanto a depresión respiratoria, estreñimiento, y esto es algo que también tenemos que tomar en cuenta porque aquí es donde empieza la parte de los efectos adversos. Y pues es como vamos a ir nosotros también seleccionando el fármaco correcto. Importante que sepamos que los fármacos como tal debemos conocer toda la parte, tanto farmacodinámica como cinética, para poder tener un uso adecuado de lo que es, saber cómo funciona. Primero, ¿a qué me estoy enfrentando? La clínica del paciente, ¿cuál va a ser mi meta? ¿Qué quiero lograr? De qué efectos no quiero tener con el paciente y nosotros podamos escogerlo como tal. Antes, pues, existían algunas escalas, tal vez ustedes escucharon las famosas escaleras de dolor. Decían, bueno, pues si el paciente tiene un dolor muy leve, pues no es necesario utilizar un opioide y ya luego ir subiéndolo, pero pues ahora esto puede ser muy variable y no todos los pacientes van a necesitar un tratamiento no opioide de inicio, pues si bien sí podemos ir escalonando en cuanto a los diferentes fármacos o terapéuticas que tenemos en dolor, pero no va a ser como tal un escalón que se vaya a ir realizando. ¿Va? La clasificación de los opioides para nosotros como médicos de dolor, pues sí utilizamos más la parte de la clasificación funcional. Y pues si se dan cuenta en cuanto a agonistas puros, perdón, pues tenemos de los más utilizados y ahora más escasos por el año que estamos viviendo, morfina. Vemos acá que también tenemos fentanil, la parte de la oxicodona, metadona, meperidina, que pues ya no es tan común que la utilicemos. Y también tenemos algunos que nos dan un efecto agonista-antagonista como la buprenorfina y también la nalmefina. Eso es importante. Y también hay opioides que tienen un mecanismo mixto, como el tramadol y tapentadol, que si bien tienen un efecto central, como pues los opioides, un agonista o acciones agonistas del receptor mu, también puede inhibir la recaptación de las monoaminas, y esto es algo que debemos tomar en cuenta. ¿Va? Opioides débiles, pues tenemos a la codeína. Si bien ya sabemos que es un alcaloide natural del opio, es un opiáceo débil. Principalmente tiene un metabolismo hepático por gluconeogenación de N-desmetilación y O-desmetilación. Y pues por parte de los citocromos acá descritos. Y su biodisponibilidad oral va a variar, pero su duración de acción es de 4 a 6 horas más o menos.
Las dosis establecidas recomendadas son de 30 a 120 miligramos cada 4 horas, pero principalmente tenemos efecto de estreñimiento con este tipo de fármaco. La dihidrocodeína, pues es derivado semisintético de la codeína, es bastante similar en cuanto a la eficacia analgésica de la misma y pues por sí sola sigue siendo inferior, en algunos estudios han visto, al efecto del ibuprofeno o inclusive diclofenaco. Entonces también es importante que vayamos bien. Tenemos el dextro propoxifeno, este es un opioide sintético. Se ha relacionado un poco en cuanto a estructura con la metadona, metabolismo hepático de igual manera. Tiene baja actividad opioide, de hecho el uso pues es muy poco y también pues puede causar convulsiones. La dosis indicada está entre 50 a 100 miligramos cada 6 a 8 horas, pero este nos puede dar efectos adversos un poquito más complejos en cuanto a prolongaciones, por ejemplo, el intervalo. El tramadol como tal no es un opioide. Algunos dicen, pues es parte del grupo, lo integran acá, pero algunos dicen es un analgesia típico, por lo que les mencionaba hace un momento, que tiene una acción tanto central en cuanto a agonista, pero también puede ser un fármaco monoquinérgico. Entonces es importante saber que también existen conversiones, todo deriva de la morfina y pues 10 miligramos de tramadol parenteral pues equivalen a 1 miligramo de morfina. Esto nos va a servir al momento de nosotros hacer cambios o rotaciones en cuanto a opioides. El tramadol, usos buenos, sobre todo el tapentadol, que vamos a verlo más adelante. Algunos tienen beneficio o eficacia en cuanto a dolor neuropático y también pueden ayudarnos en pacientes con fibromialgia. La dosis recomendada se pide que no sean más de 600 miligramos día. Claro, tenemos que ver efectos adversos del paciente porque no la vamos a llevar a una dosis mucho mayor y pues sin ver cómo nuestro paciente va reaccionando, porque este medicamento en lo particular causa muchos eh, náuseas y vómitos. Es de los más usados, ¿por qué? Porque tiene un potencial de abuso muy bajo. Las tasas de adicción y dependencia son muchísimo más bajos. Y pues ya están los opioides fuertes. La morfina, como sabemos, es el gold standard. Se absorbe de forma oral completamente. Su disponibilidad oral pues es limitada, pero pues tiene muy buenos resultados en cuanto a pacientes que nosotros podamos tener como manejo de dolor crónico. Metabolitos activos, si bien sí, el M6G pues nos contribuye a la analgesia, pero el M3G es el que nos puede causar algún tipo de neurotoxicidad. Eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Existen pautas que nos dicen cómo empezarlo y cómo continuarlo. También, por ejemplo, en cuanto a la morfina, nos dice cómo dar una dosis iniciales en pacientes que son tolerantes y pacientes que pues es primera vez que van a consumir el fármaco como tal. Usualmente podemos utilizar dosis variables entre 15 miligramos cada 12, 8 horas o incluso pues irnos a los 30 de acuerdo a cómo el paciente lo vaya requiriendo. De liberación inmediata para dolor tenemos, pues si bien la morfina, el tapentadol y el tramadol. Tapentadol nos da, pues si bien es en este mismo grupo con el tramadol, nos da menores efectos adversos y este también está pues más estudiado también para la parte de dolores neuropáticos. La oxicodona pues es semisintético, es el más usado, ustedes han visto quizá o han leído un poco de lo controversial que es este fármaco y pues también tiene efectos agonistas sobre el receptor kappa y es muy eficaz, eso sí, para el dolor visceral. La metadona, de los fármacos que tienen mayor complejidad al momento de hacer nosotros una rotación, pues al tener su acción dual, podemos tener como un mantenimiento, como un fármaco de mantenimiento para adicción. Tiene una adecuada biodisponibilidad y alta potencia. Sin embargo, puede ser un medicamento acumulativo, por eso tenemos que tener pues algún control al momento de nosotros prescribir. Sus efectos no tiene metabolitos activos, pues es accesible en cuanto a costos y efectos adicionales como antagonista del receptor N-metilespartato. También es importante inhibidor también de la recaptación de serotonina. Vida media, como les decía, es bastante amplia, 8-80 horas es acumulativo
Y por eso cuando empezamos a hacer la rotación, este medicamento está recomendado, lo introducimos al paciente y que no hagamos cambios en los primeros 5 o 7 días, hasta después, porque tenemos que ir viendo también la parte del que es acumulativo y nos puede prolongar el intervalo QT. También es eficaz para dolor neuropático, alodinia e hiperalgesia inducida por opioides. Si bien tenemos varias opciones al momento de presentarnos con algunos fármacos opioides, y lo importante es que nosotros podamos llegar a conocer cómo estos funcionan. El fentanilo, pues ya sabemos, un potente agonista MU, inicio de acción bastante rápido y su duración es corta. La ventaja de esto es que hay muchas presentaciones transdérmicas y pues también el tiempo desde la aplicación hasta la concentración plasmática máxima pues va a ser de 12 a 24 horas. Y pues también tiene un depósito residual que va a permanecer en tejido subcutáneo durante aproximadamente 24 horas luego que removemos el parche. También existen presentaciones transmucosas y nasales. Y pues esto es algo que podemos utilizar para la parte del dolor irruptivo. Buprenorfina, pues también es un derivado semisintético, es agonista parcial del receptor muy antagonista de kappa y va a tener una alta afinidad por ambos receptores. Pero pues tiene bastante seguridad con respecto a la depresión respiratoria y supresión inmunológica. Nos da menos estreñimiento a comparación de los otros opioides y pues no tiene tanta acumulación. Es un fármaco que lo que sí tenemos que ir valorando es cómo prescribirlo en el paciente. Muy bien. Entonces, importante que sepamos cómo van a actuar los fármacos y cuándo vamos a querer nosotros prescribirlos. ¿Por qué? Porque si bien ya sabemos que los que nos van a actuar acá en el MOR, digamos en el MU, pues va a ser algo potentemente analgésico, pero nos puede dar algún problema en cuanto a la depresión respiratoria, nos puede dar algunos efectos en cuanto al estreñimiento, acá hay un poquito más de problema en cuanto al abuso, y pues aquí tenemos que irlo viendo. Ya si vamos escogiendo otros que tienen acción sobre otros receptores, pues saber también que algunos tienen menor depresión respiratoria, como acá, y también algunos que tienen mucho menos chance de que tengan tolerancia o abuso. Pero todo esto va a depender del paciente que tengamos, qué es lo que queremos lograr y cómo va a tolerar el paciente al fármaco. De lo que sí es importante saber que estos medicamentos nos pueden llegar a dar en sí varias complicaciones, náuseas, vómitos y constipación, de los más comunes. También el paciente se puede sedar, puede estar un tanto somnoliento, y pues también retención urinaria. Esto es algo importante. Hay otras que son pues más raras. La depresión respiratoria pues es algo que tratamos de tener dosis seguras. Es un efecto descrito un poco más raro, pero pues también puede pasar al momento de nosotros prescribirlo. Recordemos que cada paciente reacciona de manera diferente a los medicamentos. Entonces, saber que como puntos importantes a recalcar, uno, tenemos que conocer, yo sé que la parte de los opioides es bastante larga la clase, pero que sepamos la importancia de cómo funciona, qué queremos lograr con el paciente, qué efectos nos puede dar y cuándo utilizar. Pero también nos va a llegar un momento que nos va a quedar corto algún medicamento o ya no está siendo lo suficientemente efectivo para poder manejar el dolor. Y es cuando entra a hacer una rotación. ¿Cuándo? Cuando queremos mejorar la analgesia, ya no estamos alcanzando al paciente. Cambios en el paciente ya no me está tolerando vía oral, lo tengo que cambiar a otro tipo de vía transdérmica subcutánea. Efectos adversos, pacientes totalmente estreñidos, tenemos que ver entonces cómo le cambio, no me está funcionando. Y cambios externos, como no hay opioides en el país. ¿Qué es lo que tengo y con qué cuento? Existen diferentes formas de cómo poder nosotros hacer estos cambios. De lo que nosotros queremos que ustedes tengan en cuenta, que la equianalgesia como tal es buscar una dosis que nos dé una misma efectividad analgésica y similar a la que tenía el paciente de forma anterior, aunque sea un fármaco diferente. Y para hacerlo existen diferentes formas. Este libro, pues, es un libro
de esta señora McPherson, y lo que nos demuestra es cómo hacer los cálculos, si bien se pueden ir haciendo, son tablas que ya están pues estudiadas y nos van diciendo cómo ir realizándolas. También, pues acá en México empezaron a ver la parte de lo de los factores de conversión y generaron el doctor Andrés Hernández esta tabla, donde ven que hay factores de conversiones y estos factores de conversiones no salen de la nada porque también pues, son parte de las estudiado de la potencia de los fármacos y las tablas ya antes descritas y nos van dando una guía. Todo sale de acá de la morfina, es en miligramos esta tabla y nos va diciendo cómo ir poder cambiar nosotros pues la dosis del fármaco a uno nuevo y a la vía que queramos tener. Si vemos la metadona, como les mencioné anteriormente, es un fármaco un poquito más complejo y esta parte de acá, pues nos da unas pautas de cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque si bien tenemos que conocer cuánto tenía el paciente de la dosis inicial de morfina y cuál es lo indicado. Estas tablas pues son una guía como tal. Esto es una publicación del 2020 y aún así nos dice que es importante que nosotros tengamos un juicio clínico adecuado. No lo van a hacer todas las tablas. Es una guía, pero nosotros tenemos que tener conocimiento del fármaco, saber qué tipo de paciente tenemos, cómo ha reaccionado a los medicamentos y también considerar nuestro juicio clínico y saber cuándo vamos a utilizar cada uno de ellos. Existen recomendaciones para cómo prescribir los opioides, pero esta es una que ustedes pueden revisar, que es de la CDC, pero pues cada paciente va a ser diferente, cada paciente está sufriendo un tipo de dolor diferente, está con comorbilidades asociadas y por eso nosotros tenemos que saber cuándo elegir cuál. Tenemos que analizar los riesgos que se pueden asociar con el uso como tal de los opioides, la tolerancia y el abuso, la toxicidad, y también poder nosotros saber cuándo va a ser el momento indicado de prescribirlos. Así que, pues, muchas gracias y les agradezco su atención.